Ahora vamos a hablar luego de la política a la que dedicamos nuestro primer bloque. Vamos a hablar de la salud, un tema fundamental, y de allí se desprenden varios retos para el año 2025. El presupuesto para la salud pública en el país ha aumentado significativamente, pero aquí estamos con nuestro invitado Óscar Ugarte, exministro de Salud en dos oportunidades. Sí. En el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, y en el gobierno de Francisco Sagasti, además, uno de los que enfrentó allí los estragos de la pandemia del COVID. Y nos comentaba Óscar Ugarte que si bien hay un aumento que podría ser significativo, hay una manera en la que en la realidad ese aumento no es tal. ¿Puede explicarnos eso, por favor, doctor Ugarte? Sí, Fernando, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz año. Feliz año. Efectivamente, creo que el tema salud es un tema crítico en el contexto del país, y el tema presupuestal particularmente es, como siempre, muy demostrativo, ¿no? Porque es un axioma, lo que no está en el presupuesto no está, digamos, no existe. Y ese es un tema importante, y por eso hay que entender bien lo que viene sucediendo. Pero me gustaría, para entender lo del presupuesto, señalar que durante el 2024, si uno quiere hacer un balance más o menos serio, hay 3 puntos críticos que caracterizarían el año 2024 en el sector salud. El primero ha sido el dengue. El dengue casi no se ha sentido mediáticamente. Sin embargo, el año 2024 es el año récord de casos de dengue en la historia del país. Mira, el dengue, como bien sabemos, es una infección transmitida, es producida por un virus, transmitida por un zancudo. En el año 2010, hasta ese momento, se tuvieron 35.000 casos, fue récord. El 2017, en el Niño Costero, hubo 68.000 casos, muy grande, año récord. Luego ha venido el 2023. El 2023, efectivamente, hubo el ciclón Yaku, hubo otro Niño Costero, y se llegó a 258.000 casos, o sea, muy grande. Vaya, o sea, más que se cuadruplicó, más o menos. Bueno, el 2024 está 280.000, pasó 280.000, y eso que no hubo el fenómeno del niño como se anunciaba. Al contrario, hemos tenido frío, condiciones para que no favorecen. ¿Cómo está el dengue en estos momentos? ¿Perdón? ¿Cómo está el dengue en estos momentos? Como digo, al 31 de diciembre ha cerrado el año con 280.000. O sea, como que lo hemos normalizado. Claro, no se habla mucho hay otros problemas que han aparecido y casi no se ha sentido. Pero el problema que tengamos año récord en dengue el año 2024 es muy serio por lo siguiente, porque si es que ha habido, como es demostrable, y el CDC del propio Ministerio de Salud lo reconoce, en 280.000 casos, eso quiere decir que el vector que transmite el virus se ha expandido. Y eso está demostrado, está en todo el país, en todas las regiones. Antes no era así. El 2010 era Loreto, parte de la costa norte, los Niños Costeros han sido costa norte. Está en todas las regiones, pero no afecta igual a todas las clases sociales, ¿no? Y tal vez eso puede ser una explicación terrible, pero que hay que asumir en el país, de obviamente, lo excluida, aunque están en nuestras preocupaciones oficiales, sin embargo, los sectores demográficos de menos ingresos. Sin embargo, Fernando, un aspecto que tiene que llamar la atención es que el año 2024 la región punta del dengue ha sido Lima. Es decir, nunca Lima ha sido el centro de la epidemia del dengue, y ahora lo es. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector está en todos los distritos. Y por lo tanto, ahora con más calor, y este año se supone que va a haber más calor, no el frío del año 2024, hay que prever un repunte. Y esto lo tienen claro, y se lo pregunto porque usted ha sido y se retiró
se retiró de la gestión de César Vázquez, pero usted ha trabajado con él. ¿Esto lo tiene claro el ministro César Vázquez? A ver, ¿Se lo ha comunicado con claridad a la presidenta Boluarte, al primer ministro Gustavo los Berenson? organismos técnicos del Ministerio de Salud, que es personal muy competente, son técnicos quienes integran el Centro de Epidemiología, los organismos que hacen seguimiento, el Instituto Nacional de Salud, etcétera, lo saben perfectamente y hacen los informes técnicos correspondientes. Por lo tanto, se sabe y el propio ministerio ha hecho una alerta ya hace mes y medio o 2 meses sobre este repunte a fines del año 2024 del dengue. Ahora se está intentando una nueva estrategia que se recomendó ya hace 2 años, que es una vacuna, sobre todo para la población juvenil, infantil juvenil, para proteger. ¿Ya está dando resultados exitosos la vacuna en otros lugares? ¿En Brasil, por ejemplo? En Brasil se inició ya el año pasado. Esta es una vacuna nueva que es mucho más efectiva, es una vacuna japonesa del laboratorio Takeda, y tiene muy buenos reportes de sus resultados. De todas maneras, creo que es una buena iniciativa, quizás un poco tardía, porque debió haberse iniciado ya desde el año pasado, pero ahí está el tema. El año 2024 ha sido muy crítico en cuanto al dengue y lo que se avecina es un riesgo potencial de un crecimiento. Valga su alerta, o sea, usted lo que quiere decir, no nos olvidemos del dengue, sigue siendo un reto fundamental. ¿Cuál es el segundo? Es la anemia. Es el otro gran problema. El otro gran problema, pero también la propia OMS está dando nuevas directivas para medir la anemia, ¿no? Claro. Pero luego nos explique eso, por favor. Nos estamos yendo a una pausa. Vamos a oír mensajes de nuestros anunciantes y regresamos conversando con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, a las 8:48 de la mañana en RPP. Estamos conversando con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre los retos de la salud pública en este año 2025, y nos había hablado del dengue, una gran alerta, no nos olvidemos del dengue, y ahora estábamos hablando de la anemia, y el doctor Ugarte estaba explicando cómo va a cambiar la manera de medir la anemia, entonces esto va a hacer que artificialmente baje la anemia. Exactamente, porque la Organización Mundial de la Salud hace pocos meses anunció para nivel mundial, ¿no es cierto?, que se va a considerar anemia no cuando la hemoglobina por 100 centímetros cúbicos baja de 11 gramos por 100, sino de 10.5. Ese cambio hace que todos los chicos que tienen su hemoglobina entre 10.5 y 11 y que eran antes considerados anémicos, hoy no van a ser considerados anémicos. La anemia va a bajar. Es un artificio, ¿no es cierto? Por el criterio con el que se mide. Exactamente. Y otro que también es razonable que se haya modificado es que no se puede medir igual la anemia a nivel del mar que en zonas de altura, porque ahí cambia, porque la fisiología hace que haya más glóbulos rojos, entonces aparece, digamos, incrementada la anemia cuando no debiera ser según las alturas. Entonces, con esos nuevos estándares se va a corregir, y lo que vamos a tener, y hay que tenerlo en cuenta así, porque no es un hecho por las políticas. O sea, no es que la anemia real baje, sino que por el criterio de medición es que va a bajar. Ya los especialistas han estimado que con eso, de 43%, que es el 2021, va a bajar a 27, 28%. Pero es un artificio técnico. Claro, seguirá el reto de pero el problema de la anemia nutrir sigue mejor presente y debe ser considerado como uno de los problemas centrales de lo que está faltando, que es un plan por la infancia de manera integral. Ya. Y usted me decía que otro problema clave para usted de los 3 grandes retos tiene que ver con la distribución de medicamentos. Exactamente. Más allá de lo que puedan decir las autoridades del ministerio, lo real, y eso lo saben todos los ciudadanos, es que durante el año 2024 ha habido desabastecimiento de medicamentos. Y es un problema logístico, es decir,
no se hicieron las compras a tiempo, sobre todo el año previo, el 2023. Y lo que se ha tenido es, no solo para el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, todo el sistema público, sino también para e-salud, es escasez de medicamentos. Y ese problema de escasez tiene que ver con el problema de las decisiones respecto a centralizar o descentralizar algunas funciones del ministerio, porque esto estaba centralizado, ¿no? El sistema de compras, claro, cada región, de acuerdo a sus problemas, hacía unos requerimientos y eso estaba centralizado, pero en un momento se descentralizó. ¿Eso Bueno, no fue bueno? no necesariamente esa es la explicación. ¿Por qué razón? Porque lo principal de las compras, por ejemplo, para el caso del sector público, ministerio, gobiernos regionales, las ejecuta Senares, que es el MINSA, y Senares distribuye para las compras fundamentales, por ejemplo, para TBC, para VIH-Sida, lo principal de antibióticos antiinflamatorios son las compras que hace Senares, y eso se distribuye. Entonces, la responsabilidad no está en las regiones. Las regiones tienen una parte menor que se les da para que sí puedan comprar localmente, porque no todo se puede comprar en las compras grandes, digamos, cuando se puede comprar al menudeo más rápido y le da mayor agilidad para resolver los problemas de las regiones. Entonces, sí es un problema de la gestión central, el desabastecimiento principal de los medicamentos, tanto así que una de las medidas que tomó el Ministerio de Salud hace algunos meses es autorizar a los gobiernos regionales a que compren por su cuenta. Esa era la confesión de que el mecanismo central no había funcionado. Pero sin embargo parece más fácil arreglar eso con una buena gestión, el problema de distribución de medicamentos. Lo que parece más difícil es arreglar otro problema de las desigualdades regionales respecto a la salud, que no hay los médicos especializados en cada región. Eso es absolutamente más grave. cierto. Y tanto el tema del dengue como el tema de la anemia y este tema de los medicamentos nos lleva a tu pregunta inicial, el presupuesto. ¿Por qué razón? Porque el problema del dengue, ¿dónde está la responsabilidad fundamental y la capacidad de gestión para controlar el dengue? Preventivamente, en lo que se refiere al control del vector, ¿no es cierto? En el primer nivel de atención. Gran tema, gran tema. Y ahí quiero hacerle una pregunta a usted con la experiencia que tiene. Uno ve el discurso oficial de la salud, desde los mensajes presidenciales y todo, y solo hablan de hospitales, hospitales y hospitales y hospitales. Y los hospitales se comen todo el presupuesto y a veces son elefantes blancos que ni siquiera llegan a funcionar y se comen el presupuesto que podría ir al primer nivel de atención. A eso iba. ¿Cuál es la solución para eso con la experiencia que usted tiene? Con un añadido previo. No solo el caso del dengue, también el caso de la anemia es un tema del primer nivel de atención. El seguimiento a los chicos en sus domicilios, en los barrios, es primer nivel de atención. Y el tema de los medicamentos, si hubiera medicamentos en el primer nivel de atención, no habrían las colas para ir a los hospitales. Y tampoco sucedería, que es la consecuencia perversa, digamos, cuando el sector público falla en la compra de los medicamentos, es que la gente tiene que ir a comprar a la farmacia y paga de su bolsillo. Entonces, lo que no se da en el presupuesto público, lo paga la gente. Ese es el tema de fondo, porque el grueso de los ciudadanos o están asegurados en el SIS o en la Seguridad Social. Y por lo tanto, ambos seguros, que suman más del 90% de población en el país, deberían cubrir los medicamentos. El ciudadano no tiene por qué pagar de su bolsillo. Eso debería estar cubierto. Y ahí es donde viene el gran problema presupuestal. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en este año? En dos aspectos que son claves para fortalecer el primer nivel de atención. De un lado, recursos humanos, y de otro lado, inversión en infraestructura y equipamiento en el primer nivel de atención. No hay que descuidar los hospitales, pero hay que priorizar el primer nivel de atención.
Y los datos están claros. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en el caso de personal, lo aprobado el año 2024 para contratación y pago de personal, totalmente fue, ahora están las cifras ya publicadas y están claras, 5.042 millones. Pero ¿cuánto es lo que realmente el Ministerio de Salud ha recibido para pago de personal y contratación de personal? 4.597, o sea, dejó de recibir 555 millones para personal. ¿Y dónde han sido los puntos críticos? Uno, en la contratación de CAS, que es el personal claro, que se contrata. Pero que eso tiene que ver también con la politización de las gestiones, pues. Bueno, es parte de la gestión. Porque pues. ahí los partidos que toman la gestión de salud, y ha sucedido eso con Alianza para el Progreso, por ahí tienen pues una clientela que quiere ocupar puestos. Yo creo que eso es primero parte de un los CAS problemas. Y después te nombro. Exactamente, porque lo que estaba previsto para el año 2024 en contratación de CAS fue 1.136 millones. Es lo que se llama el PIA, el Presupuesto Institucional de Apertura. O sea, en enero del año pasado eso es lo que había. Y eso se ha reducido a 965 millones, es decir, se redujo en 171 millones la contratación de personal. El otro gran problema que tiene que ver con el fortalecimiento del primer nivel es el SERUMS, que fue toda esta discusión que el Ministerio terminó enfrentando. Por el famoso examen. Exactamente. Y que ahí usted decidió apartarse de un puesto que tenía. Porque me pareció que era una pésima gestión, que el Ministerio, que tiene que estar aliado con las universidades, que son las formadoras, para llenar la brecha de recursos humanos que existe, y con los colegios profesionales, terminó enfrentando por razones más de tipo político partidario, digamos así. Bueno, el caso del SERUMS es también crítico porque cada año salen de todas las universidades públicas y privadas, de las 12 profesiones que integran los profesionales de salud, más o menos 14.000 profesionales. Pero ¿cuántas plazas hay contratadas para SERUM? Es decir, para que todos esos profesionales jóvenes puedan incorporarse a fortalecer el primer nivel de atención. 10.000. Por lo tanto, es un problema de presupuesto. Si se ampliase a 14.000, se podría cubrir mucho más de lo que hoy se cubre. En eso no hay ningún cambio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Óscar Ugarte. Ya llegamos al fin de este bloque. Gracias por su resumen de la salud. El dengue sigue con nosotros y hay que preocuparnos mucho por el primer nivel de atención, pero creo que para eso necesitamos una gestión de salud no politizada, porque los políticos solo piensan en hospitales y no en equipar las postas de medicina y de atención adecuada. Muchas gracias, doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Y siendo las 9 de la mañana en Ampliación de Noticias, nos vamos al resumen de la hora.